La exposición oral. ¿Qué es la exposición oral? La exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado. Viene a ser la explicación de un tema o una idea con la intención de informar. Existen ciertos pasos para la preparación de la exposición oral. Estos pasos son la elección del tema. Primeramente, el tema que vamos a elegir se debe adaptar al interés y a la edad de los oyentes. El título debe ser atractivo. Luego tenemos, después de elegir el tema, documentarnos sobre ese tema. O sea que debemos recoger información. No se puede explicar algo que no conoce. Entonces, una vez que hemos recogido esa información, debemos organizarlo. Entonces, organizar, ver el orden en que se va a exponer, ir haciendo una síntesis, un resumen, ver qué información nos sirve y qué información no nos sirve. Entonces, sacar lo más importante, que es lo que vamos a poder explicar a nuestro público. Y por último, elaborar el guión. ¿Por qué? Porque en la exposición hay que seguir un orden lógico. Tenemos que ir de lo más sencillo a lo más complicado, de lo menos interesantes a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras para que se pueda comprender bien. Las partes que deben tener la exposición oral son introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción presentamos el tema y este tema debe despertar el interés y se explica de lo que trata y las partes que tiene ese tema. En el desarrollo se exponen todas las ideas, pausado y con claridad. Se pueden utilizar carteles, transparencias, se pueden utilizar videos, PowerPoint, etc. En la conclusión se resume las ideas más importantes y se hace una conclusión final. Son 3 los factores que intervienen en la exposición oral. Entre estos factores que son muy importantes, tenemos los factores personales, los factores temáticos y los factores formales. Esto siempre debemos tener en cuenta al preparar nuestra exposición oral. ¿En qué consisten los factores personales? Entonces, en la preparación del expositor, porque es el expositor el que va a hablar frente al auditorio, pero no de cualquier forma. Entonces, ¿cómo debe hablar ese expositor? Debe ser claro, hablar alto y lentamente, precisar las ideas, de modo que todo el auditorio pueda escucharlo bien. Transmitir sinceridad y convencimiento de lo que expone. Porque muchas veces, si no sabemos bien el tema y nosotros no estamos convencidos, entonces el público va a quedar dudando de las informaciones que le estamos dando. El expositor debe mostrarse de manera natural y sencilla, sobre todo en sus gestos, en sus palabras. No debe usar la pedantería,
debe alejarse un poquito de la monotonía, darle énfasis también en ciertos momentos a su exposición. Debe evitar demostrar nerviosismo, ese nerviosismo que muchas veces mostramos con nuestros gestos, con nuestras posturas, nuestras actitudes o cuando nos tiembla la voz. En todo momento debe mantener el contacto visual con su público y no solamente dirigirse hacia un sector del público, sino a todos los sectores del público. Es importante mantener la mirada a la altura de la cabeza del auditorio. También debe sonreír para poder entablar un contacto afectivo con su auditorio. Evitar los tics que aumentan el nerviosismo y respirar profundamente varias veces. Cada vez que hace una pausa, debe respirar profundamente sin que se dé cuenta el público. Antes de comenzar su exposición, no debe olvidar revisar los puntos de la exposición, revisar la sala o los materiales que se van a emplear y, si es posible, probar ciertas herramientas tecnológicas que se va a emplear. Una vez que esté ya el público en la sala, debemos saludar a las personas conocidas que vienen a escuchar. En cuanto a los factores temáticos, siempre tenemos que recordar que la finalidad de nuestra exposición es entregar un mensaje, lo que debe ser expuesto con el mayor orden y claridad posible. Una exposición oral está compuesta por 4 partes importantes, que son la introducción, el desarrollo, la conclusión y el plenario o coloquio. En la introducción, esta parte debe ser breve, motivadora y precisa. Siempre debemos comenzar con un saludo de bienvenida para luego seguir con un comienzo llamativo que capte la atención del público. Después ya podemos empezar con la definición del mensaje, plantear los objetivos y terminar la introducción con una motivación sobre el interés que tiene el tema para el auditorio. En todo momento debemos demostrar una actitud de seguridad y confianza en uno mismo. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Con la forma de pararse enfrente de todos, de mirar al público, de decir las primeras palabras. En el desarrollo, es importante comenzar con una idea general, entonces, de lo que se va a decir. Las ideas generales son importantes para llegar a las ideas específicas. El tema debe desarrollarse argumentando cada una de las ideas expuestas, utilizando variada documentación. Podemos utilizar citas, ejemplos, anécdotas. Podemos también utilizar algunos soportes visuales, como pueden ser carteles, pizarras, puede ser algún elemento audiovisual, un PowerPoint, pero siempre presentando de forma llamativa y nunca monótona. Estos recursos que vamos a utilizar deben ser breves. La conclusión. En esta parte se debe resumir las ideas principales sobre los cuales se ha desarrollado el tema. Por eso se debe planificar bien y no improvisarla. Después de la conclusión, o sea que ha de hacer el resumen o síntesis
de todo lo que se explicó en pocas palabras, viene una parte muy importante donde participa el público, que viene a ser el plenario o coloquio. También dentro de nuestra exposición, por eso debemos considerar este tiempo para poder responder a todas las interrogantes del auditorio. Aquí es el punto donde el expositor debe escuchar las preguntas del público. Debe saber escuchar y también debe responder claramente las dudas con aclaraciones precisas. Se puede usar fuentes documentadas y relacionar las preguntas con las conclusiones. En cuanto a los factores formales, la presentación personal debe ser intachable. El expositor debe llegar puntualmente a la hora asignada con una vestimenta apropiada de acuerdo al lugar, a la ocasión, al público y utilizar un lenguaje formal. Entonces, por eso dice que debe ajustarse su exposición estrictamente a los tiempos. Si su exposición debe durar 10 minutos, no debe sobrepasarse esos 10 minutos. En ningún caso el expositor puede leer, excepto algunas tarjetas con palabras claves. También debe utilizar un volumen de voz que se escuche en todo el auditorio. Debe exponer sin apurarse y con una buena entonación. En cuanto a los materiales de apoyo, se pueden usar materiales de apoyos verbales y visuales. Eso significa audiovisuales que puedan ayudar a recordar la secuencia del mensaje o algún material que muestre los puntos importantes del mensaje, que puede ser un PowerPoint, una pizarra, un cartel, pero solamente donde aparezcan los puntos importantes, porque también permiten economizar el tiempo, simplificar la información compleja y facilitar la comprensión. Entonces, también podemos utilizar dentro de estos recursos los mapas conceptuales, esquemas, dibujos o ilustraciones, pero se debe hablar al público y no al apoyo visual. Por eso dice apoyo, solamente nos guía en todo lo que debemos explicar. No venir a leer simplemente ese cartel.